a esta serie de estudios que estamos llamando Un líder como Jesús. Y estamos estudiando la vida de Cristo no solo como el Mesías, o el Salvador, o el Hacedor de milagros. No, lo estamos estudiando de una manera práctica, de cómo Él guió a la gente que lo rodeaba. Y esta lección en especial se llama La unción de Jesús, y creo que es muy importante que analicemos el poder y la unción que estaban sobre su vida y cómo Él se comportaba. Y como texto estamos usando Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Jesús está en la sinagoga y mientras está en la sinagoga le entregan el rollo del libro de Isaías y comienza a buscar en este rollo del libro de Isaías el pasaje que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, es decir, a proclamar el año agradable del Señor. Y luego deja de leer, y me parece algo bastante significativo saber que está leyendo de Isaías del capítulo 61, que es como lo tenemos en nuestras Biblias. Y se detiene en el punto en que dice el año de la venganza de nuestro Dios, el día del juicio. Me parece altamente significativo porque sabía exactamente qué porción de la Escritura él quería leer y cuándo dejar de leer. Ahora, hablando sobre la unción de Jesús, lo que tenemos que entender es que en tiempos de Cristo toda la gente estaba anticipando la llegada de un Mesías caudillo. Es decir, están buscando a un Salvador que venga cabalgando en un caballo blanco y que saque a los romanos de esta tierra y que restablezca el reino del rey David en Jerusalén. Eso es lo que están buscando. Pero eso no es lo que Jesús viene anunciando. Jesús vino a anunciar lo que él llamaba un jubileo sobre el pecado, y ese es el término literal que se utiliza aquí, el año agradable del Señor, y está hablando de un jubileo. Cada 50 años los cautivos serían puestos en libertad y todo sería restaurado y sería reiniciado. Por decirlo de alguna manera, todo regresaría a sus dueños originales. Todas las deudas eran canceladas. Eso significa el término el año agradable del Señor. Por lo tanto dice, he venido a proclamar un jubileo sobre el pecado. Y quisiera analizarlo en 4 maneras únicas en las que el Señor Jesús estaba ungido. Él estaba ungido con una unción especial. De hecho, en Juan capítulo 3, versículos 34 y 35, dice, pues Dios no da el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no se lo da a Jesús por medida. Quiere decir que Él tenía una unción total. Y esto no aplica ni para ti ni para mí. Todos nosotros tenemos una unción parcial. Dios nos da lo que necesitamos para realizar lo que Él nos llamó a hacer, pero no tenemos la unción total, como la que Cristo tenía sobre su vida. Cuando Jesús vino, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 9, fue ungido con óleo de alegría. Así es, no es óleo de tristeza ni de enojo, no. Ungido con óleo de alegría. Jesús era una persona bastante agradable con quien estar. Es una de las razones por las que los niños lo amaban. A los niños no les agradan mucho las personas gruñonas, les gusta la gente agradable. Jesús amaba sonreír. Entonces, esta unción que estaba sobre su vida era la manera en que llevaba a cabo el ministerio que tenía. Y hay un versículo clave en Hechos, capítulo 10, versículo 38, que dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Notémoslo. Jesús no llevó a cabo su ministerio como el unigénito Hijo de Dios, no, sino que llevó a cabo su ministerio como un hombre ungido por Dios, ungido por el Espíritu Santo.
Así que cuando la gente te diga que Jesús hizo todas estas cosas y que tú y yo no podemos, no lo estamos entendiendo porque Él vino a ponernos el ejemplo, a demostrarnos la forma en que debemos vivir y cómo hacerlo. Así que analicemos la unción de Jesús en 4 partes. La primera es que Él estaba ungido con conocimiento. Ungido con conocimiento. En Lucas capítulo 4, lo leímos al principio, cuando Jesús está en la sinagoga y le entregan el rollo para que lo lea. El rollo de lo que hoy llamamos el libro de Isaías. Jesús podía leer muy bien. ¿A quién le pides que lea algo cuando estás, por ejemplo, en una reunión corporativa? Siempre harás que una persona que sepa leer lo lea. No quieres avergonzar a nadie y no quieres hacer quedar mal a nadie, no. Jesús estaba bien versado en la Escritura. Y esto lo destaco porque ellos no tenían libros como los tenemos hoy en día, no tenían capítulos, no tenían versículos, lo que nos facilita el encontrar una referencia. Jesús estaba familiarizado íntimamente con la Escritura y cuando le entregan el libro de Isaías, el rollo, Jesús comienza a extenderlo hasta que él llega a esta parte. Isaías capítulo 61. Y cuando llega a ese punto, encuentra lo que estaba buscando. Está familiarizado con el rollo. Jesús era bastante inteligente. En Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47 habla de cuando Jesús era solo un niño, de unos 12 años. Y habla de cuán inteligente era Jesús y de cuán rápido comprendía la Escritura y de cómo comprendía los conceptos teológicos y la doctrina y de cómo comprendía las cosas que incluso los maestros de la ley no podían comprender muy bien, pero Jesús lo comprendía muy bien. Y la razón por la que destaco todo esto es porque existe mucha confusión alrededor de un versículo que está en Juan 7:15. Aquí se menciona cómo los judíos estaban discutiendo sobre Jesús y dice, ¿cómo puede este hombre enseñar así, sin haber estudiado nunca? Y por causa de este versículo, por causa de esta declaración, mucha gente cree que Jesús era un ignorante, un iletrado que no sabía leer o escribir, pero ya demostramos que eso no es cierto. Podía leer bastante bien. Este versículo de la Escritura no quiere decir que Jesús no supiera leer o escribir, no. Él podía leer muy bien. De hecho, le pedían que leyera en espacios públicos. Lo que este versículo de la Escritura quiere decir es que Jesús no había recibido educación en una de las escuelas sacerdotales. Él no fue a lo que llamaríamos su instituto bíblico. Él no estudió bajo la instrucción directa de ninguno de estos maestros. A esto es a lo que se refiere el versículo. Y dicen, ¿cómo puede enseñar así? Porque pues él no asistió a ninguna de nuestras escuelas. La verdad es que existen múltiples maneras diferentes de obtener una educación. Y Jesús evidentemente estaba muy familiarizado con el libro de Isaías porque desenrolla el libro hasta llegar a la parte que él quiere. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego comienza a proclamarle a la gente, este día la Escritura se cumple ante ustedes. Veamos. Hay muchas formas diferentes en que podemos obtener una educación, pero todas y cada una de estas múltiples maneras requieren de estudio. Así que Jesús era un excelente estudiante. Hay un par de versículos que yo creo que es necesario enfatizar. En 1 de Timoteo 4:13 y 2 de Timoteo 4:13. En ambos de estos libros se habla sobre la lectura. En el primero, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, sé un buen estudiante, estudia, hasta que yo vuelva, quiero que leas todos estos libros. En 2 de Timoteo 4:13, Pablo se encuentra prisionero en Roma y le dice a Timoteo, ven tan rápido como puedas, tráeme mi abrigo y trae los libros. Me parece muy interesante que Pablo está esperando el día de su ejecución, sin embargo, le dice a Timoteo, trae los libros, quiero leer. El pecado de no leer. ¿Cuántas personas son culpables de esto, de que no desarrollamos nuestra mente? Alguien lo ha dicho muy bien. La mente es demasiado preciada como para desperdiciarla. Necesitas estudiar. Estudia la palabra de Dios. Jesús lo hizo de esta manera. Por lo tanto, Él está ungido
con conocimiento. Veamos otra área en la que él estaba ungido. Está ungido con sabiduría, con sabiduría. Existe una diferencia básica entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber toda la información, qué es lo que debemos hacer. Pero la sabiduría es cómo aplicar apropiadamente el conocimiento. Mucha gente tiene información, pero no saben qué hacer con esa información, no la manejan bien. La sabiduría es saber cómo manejar apropiadamente el conocimiento que tenemos. Entonces Jesús no estaba ungido solamente con conocimiento, sino que también está ungido con sabiduría. Y esto comenzó desde su infancia, desde su niñez. Ya vimos, por ejemplo, Lucas capítulo 2, donde habla de Jesús y de cómo se desarrollaba, cómo es que él crecía y cómo podía comprender tan rápidamente lo que sus padres le enseñaban. Él crecía en favor y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él tenía esta habilidad tan tremenda de tomar la verdad y aplicarla prácticamente. De hecho, por eso era conocido en su ministerio. Su ministerio estaba marcado por la sabiduría que él tiene. Y la gente preguntaba, ¿de dónde saca este hombre la sabiduría? En Marcos capítulo 6, versículo 2, explícitamente preguntan por la sabiduría. ¿De dónde es que él obtiene la sabiduría? Sabemos que esta venía a través de la relación que Jesús tenía con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Entonces no solo está ungido con conocimiento, el saber qué hacer, sino que él sabía cómo manejarlo y cómo usarlo apropiadamente. Mientras el ministerio de Jesús era más y más conocido, la gente se veía atraída a él por montones, lo que la Biblia llama las multitudes. Y la gente venía a Jesús de todas partes y por supuesto esto desató controversia y envidias. Por ejemplo, tenemos a estos líderes religiosos que sabían que Jesús no había ido a ninguna de sus escuelas y que no tenía un título elegante y sentían mucha envidia de toda la atención que Jesús estaba obteniendo. Y en Juan capítulo 7 menciona cómo enviaron a los guardias del templo para arrestarlo y traerlo delante de los líderes religiosos, para que respondiera ante ellos qué es lo que hacía y por qué lo hacía. La Biblia dice que llegaron estos guardias y que cuando lo escucharon estaban sorprendidos por la sabiduría con la que Jesús hablaba. Entonces los guardias regresaron al templo sin Jesús y estos líderes religiosos les decían, ¿por qué no lo trajeron? Les enviamos para que lo arrestaran, para que lo trajeran. Y estas fueron sus palabras. Nunca un hombre habló como habla este hombre. ¿De qué están hablando? Sabiduría, sabiduría. Y como ya dijimos, Jesús atraía mucha envidia y animosidad para con su ministerio. Y estos líderes religiosos que llegaron a ser sus enemigos siempre estaban intentando ponerle trampas. Intentaban tenderle trampas a través de cosas que fueran como un gatillo emocional. Una trampa de tipo emocional. Oh Dios, esto lo he visto tantas veces en nuestro mundo actual, que cuando llegas a agitar a la gente de manera emocional, la gente deja de pensar racionalmente y comienzan a hablar solamente desde las emociones. Y eso fue exactamente lo que hicieron en los tiempos de Jesús. En Lucas capítulo 20 vienen con él y sabían que este tema era bastante complicado. El tema de los impuestos. Oh sí, en cuanto mencionas esa palabra, las emociones comienzan a surgir en las personas. Los impuestos romanos eran odiados, despreciados por los judíos, porque servían como un recordatorio diario de que estaban bajo el poder de Roma. Lo odiaban. Entonces se acercan con Jesús sabiendo que este es un tema bastante complicado. Este es un tema en el que saben que él tendrá que tomar una decisión. Entonces le dan la opción del sí o no. Y le preguntan, Maestro, ¿debemos pagarle el impuesto a César o no? Y ellos pensaban que le habían tendido la trampa perfecta porque si él responde que sí, entonces el pueblo judío va a rechazarlo porque aborrecen el impuesto.
Entonces, si él responde sí, paguen su impuesto a Roma, entonces inmediatamente le darán la espalda. Pero si dice no, entonces de inmediato acudirán con las autoridades romanas y dirán, este hombre enseña rebelión contra el imperio romano. Es decir, parece una trampa perfecta para Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? En su sabiduría no respondió ni sí ni no, sino que les dijo, muéstrenme una moneda, hablando de las monedas romanas, del denario, del sestercio, el dinero que usaban en ese tiempo. Muéstrenme una moneda. Y cuando por fin le muestran esta moneda romana, él dice, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Y entonces le responden, de César. Y él dice, denle al César lo que pertenece al César, pero denle a Dios lo que le pertenece a Dios. La Biblia dice que se maravillaron de él, lo que pensaban que era una trampa perfecta, algo que solo podía responderse con sí o no. Jesús lo volteó y no respondió ni sí y tampoco respondió no, sino que dijo, denle al César lo que le pertenece a César, pero César no es Dios, entonces denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y se maravillaron porque no pudieron atraparlo. Y este es tan solo un ejemplo. Existen muchos otros ejemplos en la Escritura, pero usamos este ejemplo para enfatizar la sabiduría que existía en Jesús. Otro ejemplo sería el tema del día sábado. En Lucas capítulo 6 existe una historia interesante. Intentaron tenderle esta trampa para ver qué es lo que haría en el día sábado, porque el judío ortodoxo creía que el sábado era santo y no podías quebrantarlo, pero lo llevan al extremo. Incluso hoy, los judíos ortodoxos del día de hoy ni siquiera cierran con llave sus casas en el día sábado, porque si lo hacen, tendrían que usar la llave para abrir los candados, y eso es trabajar. Entonces llevan esto hasta el extremo, y esto es lo que ocurre en tiempos de Jesús. Y observan a Jesús para ver qué es lo que va a hacer en este día. Y está esta mujer que la Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad. No estoy diciendo que todo enfermo tenga un espíritu de enfermedad, pero obviamente en este caso, ese es el origen de la aflicción de esta mujer. Y estaba encorvada y tenía mucho tiempo de estar así, 18 años. Y Jesús le dijo, mujer, eres libre de este espíritu de enfermedad, y quedó sana. Inmediatamente se pone a alabar al Señor y los judíos estaban enfurecidos porque está sanando a los enfermos en el día sábado. Y le dicen, tú no tienes derecho de hacer esto. Y Jesús les dice, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Pero para ellos esto es blasfemia. Él está diciendo ser Dios y tener todos estos poderes. Y Jesús se vuelve con ellos otra vez y les dice, ¿quién de ustedes, teniendo un buey que ha caído por un pozo en el día sábado, no lo ayudaría a salir de este pozo? ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí mismo él reveló la dureza de sus corazones. Expuso su pecado de amar a los animales más de lo que amaban a la gente. Y les dijo, ¿cuánto más esta mujer? Y Jesús llamó a esta mujer hija de Abraham. Entonces está clarificando este punto lo más posible. Esta hija de Abraham que ha estado así por 18 años. Y dijo, piensen bien, piénsenlo, 18 años. ¿Cómo no va a ser sana en este día sábado? La Biblia dice que se avergonzaron y se fueron. Ese era el tipo de sabiduría que Jesús tenía y que utilizaba. Así que estaba ungido con conocimiento, estaba ungido con sabiduría. Veamos la tercera. La tercera es que él estaba ungido con autoridad. Autoridad. Esto es lo que distingue a Jesús de los demás líderes religiosos y maestros de su tiempo. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice que se asombraban porque él hablaba como alguien que tiene autoridad. Él no enseñaba como enseñaban los escribas y los fariseos. Él hablaba
con autoridad. Y la gente se asombraba. Otra forma en la que Jesús ejercía su autoridad era sobre los espíritus inmundos. Lucas 4, versículos 35 y 36. Esta es una referencia clara. Él tenía autoridad sobre estos espíritus demoníacos. En Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8, esta se volvió una de las preguntas más grandes de los líderes religiosos contra Jesús. ¿De dónde sacas esta autoridad? ¿Quién te ha entregado la autoridad para hablar de la manera en que lo haces? Ahora, como Él está ungido con autoridad, otra forma de decirlo sería, ya que Jesús estaba sometido a autoridad, Él tiene autoridad. Él no estaba haciéndolo por sí mismo, sino que estaba representando la voluntad de su Padre. Y gracias a que Jesús estaba sometido a autoridad, Él era capaz de ejercer esa autoridad. Por supuesto, todo su sistema religioso era un sistema de buenas obras, y siempre vemos cómo intentan quedar bien ante las demás personas. Pero Jesús no operaba de esta manera, no, sino que Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Él comprendía quién era Él, para qué estaba ahí y qué es lo que tenía que hacer. Esto le daba autoridad y también nos da autoridad. Cuando sabemos quiénes somos y cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, en el lugar a donde Dios nos llamó a estar, tenemos autoridad. Hay autoridad que deviene de esto. Entonces vemos la unción que estaba sobre la vida de Jesús. Unción de conocimiento, unción de sabiduría, unción de autoridad. Y ahora hablemos de una cuarta área. Él estaba ungido con poder. Poder. Ahora, cuando hablamos de poder, se parece mucho a la relación entre el conocimiento y la sabiduría. Conocimiento, saber qué hacer. Sabiduría, saber cómo hacer lo que tienes que hacer. Cómo aplicarlo a nuestra vida. Y es lo mismo con la autoridad. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es saber ejercer esa autoridad. El poder, la unción de poder que se encontraba sobre él, era el poder para hacer lo que estaba autorizado a hacer. Recordemos el versículo que les dije, Hechos capítulo 10, 38, de cómo Dios había ungido a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Notemos la conexión que hay. Con esta unción también venía este poder dinámico. De hecho, de esta palabra, poder, obtenemos palabras como dinamita, dínamo. Todas estas palabras vienen de la raíz griega dunamis. Él estaba ungido con el Espíritu Santo y poder. Él tenía poder sobre espíritus inmundos. Incluso autorizó a sus discípulos, aún a los 70 a quienes él envió. Él les dio poder sobre espíritus inmundos solamente al mencionar el nombre de Jesús. Y por la autoridad, y ya que él estaba bajo la autoridad apropiada, esto le dio el poder. Para nosotros, el día de hoy tenemos algo muy similar. Le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo a sus discípulos, «Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos», y mencionó este lugar y el otro y hasta lo último de la tierra. El poder que viene porque estamos sometidos a su autoridad, somos capaces de usar su nombre bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús nos ha dado el derecho de usar su nombre. Así que cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo, como Jesús no está aquí personalmente, Él me ha enviado a mí y me ha autorizado a mí como su representante en su nombre. Eso es lo que está diciendo. Él nos está autorizando y nos da el derecho de ejercer autoridad con poder. Ahora, Satanás rechaza esto, lo resiente, pero no puede rechazar el poder del Espíritu Santo. Él rechaza la autoridad de Dios porque es un rebelde.
se encuentra en rebelión contra Dios. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, somos capaces de ser efectivos contra nuestro enemigo, el diablo, incluso cuando él está en rebelión en contra de Dios. Y cuando unimos estas dos, tomamos a la autoridad, tomamos al poder y los unimos, esto establecerá gran victoria. Esto establece el reino de Dios. Y esto es algo tristísimo que veo en muchos cristianos, que no están ejerciendo la autoridad que Cristo les ha dado. Y se olvidan que dentro de ellos habita el Espíritu Santo. Ese es Dios mismo que está en ti. Y lo que necesitas hacer es desencadenar el poder del Espíritu Santo. No tenemos por qué temerle al diablo. El diablo no puede ni tocarnos si no es por el permiso de Dios, si es que hacemos su voluntad. Es una de las cosas que descubrí hace mucho tiempo. El diablo no puede matarme. No hasta que Dios diga, muy bien, suficiente, ven a casa, hijo. Y yo lo creo. Creo que cualquiera que esté haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios en la manera de Dios, en el tiempo de Dios, tiene poder. Poder sobre espíritus inmundos, poder sobre ataques demoníacos. Y tú no tienes por qué temerle al diablo. No le temas. Esto lo veo como el máximo acto de cristianismo. Y el acto máximo es hacer que Jesucristo sea Señor de cada aspecto, de cada área de tu vida. Así como Jesús estaba ungido con conocimiento, sabiduría y autoridad y poder, nosotros también podemos hacer las cosas que Él hizo. Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esta es la manera en que Jesús ministró. Dios le dio la unción del Espíritu Santo y poder. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.